Hola, bienvenidos a La Manzana Escéptica, un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú y auspiciado por JBPix, que es una plataforma de vía silvestre en Instagram, y por Testigo 13, que es un editorial y un programa de entrevistas conducido por Javier Ponce, que discuten libros, novelas, literatura y cine en el Perú. Ahora tenemos un programa bastante variado. Vamos a pasar de los fluidos corporales a los fluidos económicos. Vamos a hablar sobre cómo sería el sexo en las plantas. Con Daniel Barona, segunda vez que viene acá a La Manzana, hablamos en una primera instancia sobre especiación, sobre el origen de las especies. Vamos a discutir justamente el tema del sexo en las plantas a raíz de un artículo que ha publicado recientemente. Pero la entrevista central va a ser con Eduardo Recoba, que es economista, y vamos a hablar sobre el tema de la economía. Hasta ahora no hemos tocado lo que es la economía en La Manzana Escéptica. No es un tema que he intentado evitar, pero sí quería darle una visión bastante amplia de lo que es la economía y sobre todo discutir si es que se puede clasificar a la economía como ciencia o si es tal vez una ciencia blanda. ¿Qué significa que sea una ciencia blanda o ciencia social? Y para finalizar tenemos a Luis Arbaiza, que va a discutir sobre la ideología de género. Los opositores de la ideología de género consideran que es un concepto inventado, artificial, que en el fondo no existe, ¿no? Vamos a ver qué opiniones hay en el lado B acá de La Manzana Escéptica. Entonces, bueno, sin más, comenzamos con Daniel Barona para hablar sobre cómo tienen sexo las plantas. En realidad no hay un intercambio de fluidos, pues, Daniel, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Normalmente uno cuando habla de sexo piensa automáticamente en el sexo en humanos o en animales, ¿no? Pero las plantas... En cópula, digamos. Ajá, en cópula. Pero las plantas también tienen sexo. En realidad las plantas se reproducen de varias maneras, pueden reproducirse asexualmente o sexualmente. Y en el caso de la reproducción sexual es algo bastante curioso porque normalmente nosotros, por ejemplo, vemos que existen estos animales que van a las flores, toman el néctar, por ejemplo, y nos parece un hecho aislado. Y otra cosa que nos parece un hecho aislado es que vemos a otros animales diferentes que se alimentan de los frutos que producen las plantas, por ejemplo. Pero en realidad son dos hechos que están conectados, ¿no? Entonces justamente un artículo relacionado a eso, bueno, fue publicado justo este año, que es un libro de divulgación científica. Hay varios ensayos de divulgación científica de diferentes temas. Es un libro editado en España. Y bueno, ahí aparece un ensayo mío, ¿no? Que se llama justamente El sexo en las plantas. Bueno, ¿y cómo tienen sexo las plantas? ¿Utilizan a otras especies? ¿Son zoofílicas las plantas? Claro, lo que sucede, en realidad ¿Utilizan a las abejas para tener sexo? En algunos casos utilizan a otras especies porque resulta pues que las plantas, para reproducirse sexualmente, a diferencia de los humanos, por ejemplo, no pueden citarse y copular, ¿no? Entonces, una de las formas que tienen es a través de los animales. Y por ejemplo, las plantas producen néctar en la flor, es una sustancia dulce. Y básicamente el néctar es un sebo. Justamente en el ensayo hablo de eso, ¿no? De los sebos que tiene la planta. Es como si fuera una carnada. Sí, no sé si pueden enfocar acá. Fue publicado en El Dilema de Turing y otros textos científicos, que es una revista de divulgación científica, y acá está el sexo en las plantas y cómo todos ganan gracias a la utilización de sebos, por Daniel Barona. Vamos a poder compartir la versión en línea, ¿no? Para que la lean tal vez sí. En La Manzana. Sí, no hay problema. Bueno, escribes muy bien, de verdad, está muy interesante, es corto y preciso, ¿no? Bueno, no hay un Kama Sutra para las plantas. No exactamente, pero lo que te decía era que el néctar es un primer sebo en realidad, porque es una sustancia que atrae, pueden ser aves, pueden ser insectos, ¿no? Murciélagos de repente. La idea es que el animal venga y se alimente del néctar, pero al mismo tiempo, como la flor tiene estructuras masculinas y femeninas, si es que la flor, por ejemplo, tiene estructuras masculinas, va a producir polen. Entonces la planta, el animal que viene a alimentarse, se alimenta y de pasada el polen se pega en su pelaje, en su plumaje, ¿no? Entonces ese animal se va a otro lado, se alimenta de otras flores probablemente, algunas de la misma especie, y hace una transferencia. El polen son los gametos masculinos, o sea, es como análogo a los espermatozoides, ¿no? En animales. Entonces ayuda indirectamente a la planta a reproducirse sexualmente. Entonces las plantas
son hermafroditas, tienen ambos sexos y por eso pueden reproducirse consigo mismas. Bueno, hay plantas que tienen, por ejemplo, flores o sea, una misma planta tiene flores todas masculinas, hay otras plantas que tienen todas las flores de la planta femeninas y hay algunas que sí tienen masculinas y femeninas. Pero las que tienen masculinas y femeninas al mismo tiempo tienen mecanismos de autoincompatibilidad. O sea, no son compatibles los gametos porque, bueno, es una cosa que también se ha fijado por cuestiones de selección. Porque eso pues redundaría, o mejor dicho, significaría una desventaja, ¿no? Mira, yo sé que eso está fuera del tema, pero ¿tú qué piensas de esta obsesión por las flores, ¿no? Porque estás arranchándole el órgano reproductivo a la planta y lo estás entregando a la persona que más quieres, ¿no? Claro, como que le arrancaras el pene a un búfalo y dices, te toma, ¿no? Es lo hermoso. Claro, es una cosa curiosa, ¿no? Porque... Sí, claro, lo que tú dices es que uno, por ejemplo, a veces literal, huele diciendo, una flor, ¿no? Y no te das cuenta que está saliendo la estructura reproductora, ¿no? Puede ser un poco una curiosidad. Como los perros, sí, interespecie, ¿no? Claro. Y aparte, o sea, te acabo de comentar del primer cebo que es el néctar, ¿no? Esa es una estrategia para reproducirse. O sea, para que el polen vaya a una flor femenina y haya fecundación. Ocurre de otras maneras también, por ejemplo, por el viento, nada más que el viento... transporta el polen aleatoriamente, en cambio el animal va dirigido. Claro. Y luego, en otra etapa, una segunda fase, en donde también hay otro cebo que las plantas generan, son los frutos. Porque el fruto básicamente es una flor que ya está fecundada, que ha desarrollado, que se ha convertido pues, en una estructura carnosa, con carbohidratos y todo, apetecible para los animales. Entonces hay animales que tienen en su dieta frutos, o sea, la incluyen en su dieta, y a la hora que vienen se comen el fruto, lo aprovechan, pero luego se van a otro lado y en algún momento van a defecar, probablemente lejos de la planta que dio el fruto. Y resulta que dentro de los frutos tienes las semillas. Entonces en la semilla está el embrión. Entonces lo que hace el animal es dispersa la semilla a otro lado. O sea, como la planta no se puede mover, si no hubiera eso, por ejemplo, probablemente las semillas caerían por ahí cerca y sus descendientes serían competencia directa, ¿no? En cambio el animal lo que hace es dispersa, hace que el descendiente crezca por otro lado. Incluidos nosotros, ¿no? Claro. Los primates que comen frutas y defecan en otra parte del bosque, depositan las semillas con abono. Claro, también están ayudando a la... En nuestro caso es lo mismo siempre y cuando comamos frutos silvestres, porque en el caso de los frutos ya domesticados, por ejemplo, el plátano ya no tiene semillas, o sea, ya son semillas rudimentarias, ¿no? Sí, o sea, entonces quedan como unas tiras negras de lo que fueron las semillas. Como unas semillas chiquititas, pero si hablamos, por ejemplo, de la etapa humana en la que básicamente vivíamos alimentándonos de cosas silvestres, ahí también funcionábamos como un dispersor, ¿no? Probablemente. Hay especies, por ejemplo, plantas y animales que están especializados, o sea, han coevolucionado y producen especializaciones. Entonces, puede haber, por ejemplo, una flor que tenga una estructura bastante peculiar y que solamente un animal con estructuras bucales bastante peculiares puedan hacer ese proceso de ir y tomar el néctar y hacer la polinización. Claro, eso no predijo Darwin, que encontró la flor, que es la especie es Angrecum sesquipedale, y tiene una estructura bastante larga, que es un tubito a través del cual se supone que hay que acceder para llegar al néctar, y luego en el mismo lugar, más adelante se descubrió una polilla que tiene una probóscide, que es el aparato alimentario, que se extiende como 3 o 4 veces más, o sea, una longitud 3 o 4 veces mayor que su propio cuerpo, y justo esa probóscide encaja en esa estructura. Como un órgano sexual prácticamente, bueno, sola medida. Podríamos decir de repente que hay una cierta analogía, ¿no? Pero básicamente encajan y están súper especializados. El problema es que si una de las especies desaparece, la otra probablemente también se vea afectada y quizás desaparezca, se extinga, ¿no? ¿Qué es lo peculiar del sexo en las plantas? Obviamente no es un sexo carnal, es un sexo puro, platónico casi, ¿no? Donde interviene la ayuda de otras especies. Claro, y como yo comento ahí también en el ensayo, es un sexo frío y calculador, ¿no? Ahí no hay emoción, nada. O sea, es totalmente distinto que en el caso de los mamíferos, por ejemplo, bueno, en los animales, pero en el caso de mamíferos y en el caso de los humanos vemos que hay, o sea, la reproducción está acompañada de otros elementos como cuestiones emocionales, ¿no? En las plantas pues es diferente. Podemos tal vez aprender mucho de este sexo de las plantas, ser un poco menos carnales, un poco más fríos, a ver si queda algo de sexo al final, pero sería
una cuestión interesante. Bueno, estuvimos conversando con Daniel Barona sobre el sexo en las plantas, a propósito de un artículo que salió publicado en El Dilema de Turing. Y ahora vamos a pasar a una breve pausa antes de la entrevista central con Eduardo Recoba para hablar sobre la economía y la economía como ciencia. Estamos acá de vuelta en la manzana escéptica para hablar sobre el tema de la economía. Vamos a hablar específicamente sobre qué cosa es la economía, vamos a intentar definir esta rama de investigación, vamos a hablar sobre qué tipos de economía hay y también cuál es la defensa por una economía como ciencia, ¿no? Cuáles son, qué características o cuál es la mejor argumentación que se puede generar para considerar a la economía como ciencia, porque ustedes saben pues que las ciencias sociales han sido cuestionadas, siguen siendo cuestionadas sobre todo por los científicos de las ramas duras, que dicen que no son ciencias. Y eso pasa con la psicología, con la sociología, con la antropología. También se dice eso de la medicina, se dice que la medicina es una técnica, que no es una ciencia propiamente dicha. Entonces acá eso se puede discutir también con Luis Arbaiza en la parte epistemológica, pero es interesante abrir esa discusión. Y por lo menos en este programa queremos ser los más abiertos posible sin que se nos caiga el cerebro, como se dijo en un momento en las redes, ¿no? Y admitir lo máximo que se pueda de lo que es una ciencia sin caer en admitir, obviamente, a las pseudociencias. Pero bueno, ahora vamos a hablar sobre la economía como ciencia. Y para eso tenemos como invitado a Eduardo Recoba, que ya está en cabina. Él es economista y periodista con 26 años de experiencia en la industria. Estudió en la Católica y en la Universidad Ludwig Maximiliano de Múnich y obtuvo una especialidad en economía pública, ¿no? Ha trabajado en unidades de tesorería, control de gestión y en asesoría de bancos en el Perú, Ecuador y Brasil. Es docente de banca en UBS y Scotiabank y consultor de la firma Brain Network en Buenos Aires. Como periodista trabajó en la revista Semanal Económica, en la portada La Mula PE y la revista Poder. Actualmente es corresponsal para Latinoamérica y España en Forex. Bueno, y es economista de la firma de banca de investigación, de asesoría de Barclay y de otros asociados. Y también tiene un canal de difusión económica en YouTube que se llama Cuaderno de Economía. Vamos a poner ya en la edición editada a unas partes de ese canal que está muy interesante. Uno aprende bastante de economía viéndolo. Buenas noches, Eduardo. Bienvenido al programa. Gracias, Víctor. Qué bien pues que hayas accedido a venir para hablar de estos temas y que sobre todo quieras defender a tu rama de investigación como ciencia. Se hará lo que se pueda. ¿Por dónde quieres comenzar? ¿Tal vez definir qué es la economía en términos generales o es una pregunta muy amplia? No, yo creo que sí sería saludable empezar por esa vía. En rigor, la economía como, digamos, como ciencia social es digamos, el conjunto de metodologías, el conjunto de principios, ¿no? Científicos, desde luego, que tienen un objetivo muy claro, ¿no? Que es el bienestar. El bienestar en función a la distribución de bienes y servicios, el bienestar en función al correcto funcionamiento de los mercados. Y todo esto obviamente está o va a estar en función, ¿no? A, lo dicho, una metodología, unos principios, una serie de normativas, también la retroalimentación que tenga la economía como ciencia con otras ciencias, ¿no? Y también va a estar en función a la interacción que tenga la economía con la realidad y cómo aborda el estudio de la realidad, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que la economía es eso, una ciencia social, el objetivo es el bienestar. Pero siendo un poco abogado del diablo, ¿no? ¿Qué cosa es bienestar, no? ¿Es un bienestar económico o material, no? No estamos hablando de un bienestar filosófico o... Claro, lo que sucede es que en economía, cuando hablamos de bienestar, tenemos que apelar un poco a las definiciones científicas, ¿no? Más vinculadas a la hermenéutica o la epistemología de la economía, que tienen que ver con lo que debe ser, ¿no? Y lo que es, ¿no? Y estoy hablando básicamente de lo que los científicos o los teóricos en economía conocen como economía positiva y economía normativa respectivamente. Entonces, si yo estoy concibiendo lo que debe ser, ¿no es cierto?, me enfrento pues a una realidad, disculpa que sea tan filosófico, a una realidad que me va a dictar un poco lo que, digamos, tenemos como recursos disponibles. Si yo me voy digamos, al otro extremo y defino la economía como la ciencia de lo que debería ser, bueno, ya estamos hablando de, digamos, temas vinculados al crecimiento, al desarrollo, y es lo que nosotros como economistas deberíamos estudiar a propósito
o de cara a cómo llegar a esos parámetros de mejoría, ¿no? ¿Por qué es una ciencia? ¿O por qué consideras que es una ciencia? ¿Qué le hace una ciencia? La economía tiene una metodología que te lleva a una serie de dimensiones, ¿no?, científicas que aterrizan pues en una serie de parámetros vinculados a la observación, a la observación empírica, a la recolección de datos, a la interacción con otras ciencias, que me parece que también eso le da mucha riqueza científica a la economía, ¿no? Esta suerte de orden, porque no es una aglomeración desordenada, orden, digamos, científico que le da a la economía a propósito de su interacción con otras ciencias. Yo creo que esa metodología es lo que le da un carácter primordial y principal o crítico clave a la economía, ¿no? Entonces, ¿qué corrientes económicas existen? Hay muchas corrientes dentro de la doctrina económica que a lo largo de la historia de la economía, que a propósito es una historia reciente, no obstante Aristóteles la definió, o Platón, o los antiguos clásicos, pero realmente la historia de la economía como ciencia, como escuela, no tiene, digamos, más de 2, 3, 4 siglos, y esto, ¿no?, 3 siglos. Y ahora, respondiendo a tu pregunta, yo creo que para no liarnos, vamos a establecer, discúlpame lo maniqueo, vamos doctrinariamente dos corrientes que ahorita, o dos doctrinas que me parecen están siendo muy discutidas a propósito de digamos, de lo que estamos viviendo actualmente como fenómenos de mercado, riesgos, finanzas, etcétera, que es una corriente, una doctrina neoliberal, ¿verdad? No quiero caer en temas políticos, y la otra, una neokeynesiana, o keynesiana pura, si lo quieres ver así, o quizás estructuralista, donde, digamos, las corrientes, estas dos corrientes, ¿no es cierto?, están entrando en pugna, lo dicho, a propósito de lo que se está viviendo actualmente en el mundo de 10 años hasta el día de hoy, ¿no? A propósito de las crisis sistémicas del 2008-2012, estamos viviendo que estas dos corrientes, repito, el neoliberalismo y los neokeynesianos, están siendo más estudiadas, ¿no? ¿Está relacionado con lo que se considera acá en el Perú como izquierda y derecha? Yo creo que sí, yo creo que, bueno, a veces es complicado en economía, digamos, hablar de estereotipos, ¿no es cierto?, o de estigmatizar al economista, pero sí, ciertamente tenemos que hablar de política cuando hablamos de economía, es inevitable, ¿no? O sea, las dos cosas van en paralelo. Pero sí, yo creo que hay un sesgo muy neoliberal entre los economistas conocidos como de derechas y este sesgo neokeynesiano entre los economistas conocidos como de izquierdas, ¿no? Hay un par de preguntas del público. Me dicen sobre el concepto de bienestar. Bienestar no es objetivo, dicen que no es un concepto objetivo. Y también comentan si la, digamos, economía usa el método hipotético deductivo. El último punto me parece interesante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, los economistas, por ejemplo, diseñamos un modelo económico, ¿no? Vamos a tratar de contestar con una sola respuesta a las dos preguntas. Un modelo económico que pretenda, ¿no?, osadamente estudiar la mejor manera y la más eficiente, el más eficiente método para llegar al bienestar. Nosotros nos colgamos, por ejemplo, mucho de la observación, ¿verdad? Y en función a lo que observamos, vamos recopilando datos. La economía básicamente es una ciencia de recopilación de datos, ¿no? Como puede ser, no sé si sea usada la comparación, pero como puede ser la biología, por ejemplo, ¿no es cierto? O la botánica o la zootecnia, no lo sé. Pero nosotros alimentamos esos datos y en función a la observación de esos datos es que vamos decantando en conclusiones que nos permitan ya después modelar, ¿no es cierto?, o diseñar modelos que pueden ser matemáticos en principio o estadísticos, ¿no?, que van a inferir una realidad escenificada. O sea, planteas una hipótesis a partir de esos datos, vamos a escenificar un diseño experimental y lo pones a prueba. Claro, y vamos a experimentar, digamos, por ejemplo, escenarios, ¿no? Escenarios, tenemos escenarios optimistas, pesimistas, conservadores, dinámicos, y en función a ello vamos a ir modelando lo que nosotros consideramos en función a lo que vamos observando, ¿no es cierto? De ahí viene pues la capacidad deductiva que tenga el científico social, lo que para la sociedad es bienestar,
lo que para un grupo económico, un agente económico específico, no te hablo de empresas, no te hablo de Estado, te hablo de familias, es o se puede circunscribir a lo que es bienestar. Si hablamos, por ejemplo, y con esto cierro, hablamos, por ejemplo, del impacto de una industria determinada en una comunidad nativa. Definitivamente van a haber economistas, desde luego, no te lo niego, que van a preferir mensurar ese impacto en números y dejarlo ahí. Van a haber otros economistas un poquito más cualitativos que van a medir el impacto cualitativamente, repito, en función a parámetros de esa comunidad, no en función a los parámetros de él. Bueno, ¿y qué especialidades tiene la economía? Nos habla de esta diferencia entre macro y micro, ¿no? La economía como ciencia se encarga del estudio fenomenológico del mercado, el estudio fenomenológico de las actividades humanas, sociales, de extracción, producción, distribución, consumo. También tenemos que tener en cuenta de que esa gama no solamente se reduce, ¿no es cierto?, a la actividad, al rol del economista. El economista tiene que trascender, digamos, esos fenómenos e ir más allá, ¿no? Y podemos entrar a terrenos tan ricos y tan nutritivos como, por ejemplo, salud, geografía, geopolítica, urbanismo. Y dentro de eso, qué bueno que me haces esa pregunta, porque lo que conversamos la vez pasada, ¿no? En los últimos, diría, 40 años, si no son 50, había una suerte de prejuicio con el quehacer científico del economista, ¿no? El economista se le ha vinculado, y es legítimo que lo vinculen a esta dimensión, con el dinero, ¿no? Con las finanzas, con la banca, con la bolsa. El economista quizás hacia la década de los 80, no sé si te acuerdas, era el prototipo del yuppie, ¿no? Con tirantes, con teléfonos celulares de este tamaño. Claro. ¿No? Era como la fiebre de oro, pero moderna, ¿no? Claro. La gente pensaba que estudiando economía podías, pues, enriquecerte, ¿no? Ser un banquero, ¿no? Ser un banquero de inversión exitoso. Antes de los 25 años, de pronto lograr ya sueldos de $1 millón, $2 millones de dólares al año. Algo que ¿no? que no. Que en los 80 era plata, ahora ya no. Claro. Pero lo cierto es que el economista tiene diversas especialidades, ¿no? Que no son muchas veces rescatadas, no solamente por, digamos, espacios de divulgación científica como el tuyo, sino en general por los medios. Yo te diría que, claro, partiendo del principio de que hay macroeconomistas y microeconomistas, podemos ir diluyendo ese concepto o decantando ese concepto de economistas matemáticos, teóricos matemáticos, economistas estadísticos, neuroeconomistas, ¿no? Aquellos que se han metido un poquito en tu terreno, en tu campo de estudio, ¿no? Economistas marqueteros, economistas sociales, economistas geógrafos, economistas urbanistas, ecológicos. Entonces hay una serie, como te digo, aparte de esa fenomenología de la economía, producción, hay que trascender eso, ¿no? Hay que hacer que el público, y sobre todo los chicos que están estudiando economía, conciban la economía como una ciencia, yo te diría muy osadamente, oceánica, ¿no? Que abarca muchos temas, muchos tópicos, ¿no? Porque hay un interés de la economía periodística, claro, tanto como la política, diría yo, claro. y de todas las ciencias es la que más aparece en los medios, tal vez, sí. ¿no? Porque no deportes, me parece que tal vez de si deportes lo consideras una ciencia, sí tiene mucho de ciencia, pero deportes, política, economía, pero no aparece mucho de biología, no aparece mucho de química, tal vez más psicología, hay más astrología que psicología en general, pero hay mucha economía, pero hay datos, pero no se habla mucho de teoría económica, ni hay medios de verdad de divulgación económica. Si no están interesados en cuando hay una crisis, ¿no? En que venga el economista y que me explique esa crisis, ¿no? Claro. Pero no están interesados en enriquecer al público con teorías económicas, ¿no? Sí, bueno, yo creo que, a ver, siendo autocríticos, ¿no? Los primeros culpables somos nosotros, los economistas. Hasta hace una década, la tendencia del economista era usar, digamos, ser básicamente un técnico, ¿no? Y con el respeto que merecen los técnicos, los tecnócratas en diversas áreas, yo creo que por ahí no iba el correcto discurso científico del economista. Hemos sido técnicos, hemos sido financistas, hemos sido muy fríos, hemos sido libritos de sumas y restas que al final pues no han enriquecido el debate, ¿no? Pero yo creo que sí, el economista como científico, el rol científico del economista
y como propagador de la teoría y de la ciencia económica es muy rico y todavía yo creo que nos falta mucho por explorar, ¿no? Hay economistas, aunque suene casi un oxímoron, hay economistas antropólogos, hay economistas sociólogos, hay economistas psicólogos, hay economistas neurocientíficos que, digamos, yo creo que aquí en un tiempo muy cortito, si es que podemos difundir más o divulgar más el carácter científico de la economía, yo creo que vamos a lograr trascender ese estereotipo, ¿verdad? La economía no es una ciencia aislada. Bueno, ninguna ciencia es aislada en realidad. Todas las ciencias se nutren de todas las demás, ¿no? Pero la economía en lo particular me da la impresión que se nutre pues de un montón de ciencias, ¿no? Y a veces comparten teorías, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuáles son digamos, de las otras ciencias, cuáles crees que son las más importantes y de qué manera influyen en la economía? Mira, yo lo que veo es que ahí yo haría una discriminación entre lo que son herramientas, ¿no? que enriquecen el trabajo, la labor del economista, y lo que sí es doctrinario normativo, ¿no? Las herramientas, obviamente, tenemos la matemática, la estadística, no cualquier matemática tampoco, no quiero emocionarme, pero la matemática que usamos los economistas es quizás muy teórica, pero creativa, ¿no? Eso es lo bueno, lo sano de la matemática del economista. El peligro, Víctor, es que la matemática del economista suele ser politizada, ¿no? Suele ser muy politizada. Entonces, y por lo general la matemática politizada de algunos determinados economistas es tailor-made, ¿no? Es una matemática. Lo otro, la estadística. Claro, hay maneras de manipular la estadística. Sí, claro. Entonces, y de hay diseñar el proyecto desde arranque para que diga lo que quieras decir. Hay un viejo chiste que se le atribuye a Keynes, que es el padre de la macroeconomía moderna, ¿no? Él decía que hay economistas que a la pregunta 2 más 2 hay unos que responden 2 en promedio. Y hay, en cambio, otros economistas que a la pregunta 2 más 2 te responden cuánto quieres que sea, ¿no? Entonces, hay, digamos, existe esa politización, ¿no? Y si hablamos de politización, otra herramienta interesante de la economía, para mi concepto, en mi experiencia, es la historia, la política, la antropología, la sociología, la neurociencia, la psicología. Yo creo que son herramientas que interactúan mucho con la economía, ¿no? Sí, ahora es interesante esta asociación bastante reciente que ha habido entre la neurología y la economía, ¿no? Donde se filma el cerebro y uno puede saber, digamos, qué está sucediendo en interacción con ciertos productos y puede mejorar la venta de algunos productos inclusive. Sí, la neuroeconomía es, como tú bien dices, es una disciplina que corre en paralelo a la economía, a la psicología, a la neurociencia y al marketing, que es relativamente nueva, no debe tener más de 40 años, quizá menos, 30, ¿no? Justo quien creó las bases, uno de los que creó las bases fue un economista venezolano, ¿no? Rangel, y esto él lo desarrolló en Estados Unidos. Pero ese es un ejemplo, yo te decía que hay herramientas, pero también hay normativa, ¿no? Que nutre, ¿no? Entonces, dentro de esas ciencias, digamos, que son normativas, ¿no? Está, pues, obviamente la neurociencia, la psicología y otras ramas que nos pueden ayudar muchísimo, incluso la literatura francesa. En general, la literatura que tú quieras, ¿no? O sea, el último, por ejemplo, así rapidito te cuento, Thomas Piketty, que es un economista francés, escribió hace 4 años el libro que quizás es el libro de la década, ¿no? El Capital en el siglo XXI. En el libro de Thomas Piketty tú vas a encontrar mucho gráfico, vas a encontrar muchos cuadros, pero la base del libro, que a propósito, no quiero ser spoiler, pero el libro describe o trata de dar una explicación a la desigualdad económica que existe en Europa y en otras economías en los últimos 100 años. Entonces, lo que hizo Piketty fue algo muy interesante. Se colgó de la literatura francesa para explicar la inequidad, la desigualdad y para explicar una inecuación básica que él desarrolló, ¿no? Que es la renta mayor que el crecimiento económico. Entonces, él se colgó, por ejemplo, de clásicos franceses como Balzac, Dumas, en fin, literatura francesa clásica que explica la desigualdad económica. Eso es súper interesante, ¿no? Es interesante porque las fuentes de inspiración son difíciles de predecir. Pueden venir de la literatura o de la filosofía. Por ejemplo, la filosofía de Demócrito, ¿no? Que tuvo esta idea básicamente filosófica del átomo. O sea, eso no era, no era ciencia, ¿no? Pero esa idea
ha estado pues en el imaginario popular y bueno, se ha perdido y ha sido retomada y ahí Newton también comenzó a creer que podía existir esto de acá hasta que se comprueba pues la existencia del átomo y aparecen los primeros modelos confiables, ¿no? La física también alimenta mucho a la economía, ¿no? Y yo tenía así, con esto termino, un profesor en Alemania que decía que pretenciosamente, no sé si pretenciosamente o no, pero él decía, los únicos profesionales capaces que no son físicos teóricos, capaces de entender la física cuántica, somos nosotros los economistas. Bueno, y yo tenía unas últimas 2 preguntas ahí reservadas para cerrar el programa. Primero, si dices que la economía es una ciencia, ¿por qué hace tan malas predicciones? Sí, esa es muy buena pregunta. No, ¿qué está pasando? pasando? Somos muy malos prediciendo, sí, somos muy malos. Ahora, no, o sea, sí ciertamente hay economistas que han metido la Tantos pata. desastres en el mundo económico, Sí, ¿qué está sí. pasando? Hay otros que, digamos, lo que pasa es que se conoce los que han metido la pata, pero Claro. los que han acertado no tanto. Y yo creo que es justamente el carácter científico de la economía lo que provoca esas distorsiones, esas perturbaciones, que mientras no mientras no afecten la moral del mercado, ¿no? La ética, el correcto funcionamiento del mercado, podemos decir que son anecdóticas, probablemente, pero cuando las afectan, ahí viene el problema. Ahí hay un problema moral, ético, que es grave. Tú podrías decir que, no sé si en la mayoría de los casos, pero o sea, que estos desastres económicos se dan justamente por no inyectar ciencia en la economía y por dejarse manipular por la política, porque la economía de todas las ciencias no es como el laboratorio del químico, sino que por el potencial de generar bienestar está pues manipulada por la política, ¿no? Moore, en su documental, detectó que entre 1995 y el año 2008, la industria de bancos en Estados Unidos gastó en consultores económicos, ¿no?, para sustentar sus lobbies ante el Congreso y proteger sus monopolios, su colusión de tarifas, de precios, ¿no?, de tasas de interés, de hipotecas subprime, para proteger ese ecosistema bancario. Entre el año 95, repito, y el 2008, la industria bancaria gastó $5.000 millones en consultorías. $5.000 millones, ¿no? Entonces, eso te dice que la economía, digamos, es parte, no quiero ser conspiranoico ni mucho menos, pero es parte, sí, ciertamente de una suerte de tinglado, de contubernio con grupos de poder que generan estas distorsiones de mercado, ¿no? Claro. Y ya para terminar, ¿qué mitos hay en la economía? ¿Qué mitos tienen? Porque toda ciencia tiene sus mitos o sus pseudociencias, si quieres llamarlo. Yo creo que, a ver... el neuromarketing, por ejemplo, me han dicho que... Mira, el neuromarketing... es más para los marqueteros, no tanto para los economistas. A mí lo único que yo veo de malo del neuromarketing es lo costoso que es. O sea, un estudio, una consultoría de neuromarketing es sumamente cara, ¿no? Pero yo me iría más allá. Víctor, perdóname con todo respeto, pero yo te diría que para mí un mito es el crecimiento. Claro. O sea, yo soy de los economistas que no creen en el crecimiento, y es un mito que está muy enraizado en determinada escuela económica que vendría a ser pues la neoclásica, neoliberal o como quieras llamarla. O sea, el relacionar crecimiento con bienestar necesariamente, eso es un mito. Es un mito, ¿no? Otro mito, por ejemplo, es la idea de que es un mito que está ahorita en el debate nacional, de hecho, ¿no?, que está en el debate local, ¿no? Que es el mito. Hay algunos economistas que están seguros y que te lo demuestran hasta con gráficas, ¿no? E incluso periodistas económicos que también lo difunden, que están seguros que una subida, por ejemplo, de la remuneración mínima vital va a generar informalidad. Eso para mí es un mito, ¿no? No tiene sentido, es una falacia, ¿no? Es una falacia de ignorancia, porque tú no puedes, porque ellos la dan por verdad y nadie los refuta, bueno, ellos la dan por cierta. Ya tenemos dos: crecimiento, remuneración mínima vital, y bueno, yo te diría que también hay un mito muy grande en esa idea generalizada de que el mercado se puede regular solo, ¿no? Que el mercado, si tiene fiebre, no necesita tomar Panadol porque solito se va a curar la fiebre. Yo creo que ese también es ahí te podría mencionar 3 mitos y quizás 4 con el de la... O sea, que en toda economía tiene que haber algo de regulación del Tiene que haber Estado. bastante regulación, porque no te olvides de que, por ejemplo, sin ser prejuicioso ni estigmatizador, pero yo creo que, y lo hemos visto en las crisis sistémicas del 2008-2012, los banqueros con dinero barato son como niños con exceso de azúcar, ¿no? Es muy peligroso. Y bueno, ya que eres economista y todo el mundo le interesa el bienestar,
¿hay algo que pueden hacer los peruanos para mejorar la economía o mejorar sus economías? ¿A un consejo práctico que no hayan escuchado, que quieras dar antes de Bueno, cerrar? yo creo que este año va a ser un año un poquito... Truco para hacer algo más de dinero. Un truco para hacer... Bueno, fuera, que no sería muy responsable de mi parte decir eso, pero yo creo que ahorita lo importante para el peruano de a pie es, digamos, tratar de ahorrar. Este año no va a ser fácil, no va a haber mucho gasto en Perú. Estamos con proyectos de infraestructura grandes estancados. Eso significa que no va a haber mucha generación de demanda a través del empleo, no va a haber mucho empleo. Entonces yo les diría a los peruanos que o traten de ahorrar o que no gasten, ¿no es cierto? Si se viene el mundial, véanlo con el televisor viejito que tienen, no se endeuden, y si se endeudan, bueno, asegúrense que van a tener flujo, ¿no? Y ahorren 50-50 en soles y dólares respectivamente. Ahorrar en soles y en dólares, estamos en tiempo de vacas flacas, hay que ahorrar. Y bueno, y si tienen tiempo, métanse a cuadernos de economía para que vean a Eduardo Recoba dando clases gratis de economía. Toca varios temas económicos con mucha claridad. Espero que lo puedan seguir en su canal en YouTube. Bueno, ahora vamos a tener una breve pausa antes de pasar al lado B con Luis Arbaiza, donde vamos a hablar sobre la existencia o no de la ideología de género. ¿Es un mito o es un concepto útil y real? Una breve pausa y continuamos. Hola, ¿qué tal? El día de ayer leí un ensayo de John Maynard Keynes, Lord Keynes. Bien, en este ensayo se le pedía básicamente a Keynes que describiera lo que para él significaba el economista ideal. Este es el economista ideal. Keynes lo que hizo fue básicamente modelar o diseñar el perfil de un profesional con acceso pues a conocimientos o entrenado en historia, en política, en geografía, cultura, en literatura y en filosofía, amén de utilizar pues herramientas de las matemáticas y estadísticas. Pero para Keynes no era cualquier matemática y menos aún cualquier estadística, era una estadística y una matemática pura, incluso muy superior y más creativa que la de los ingenieros. Así de pretencioso era nuestro Lord Keynes, fundador y creador de la macroeconomía. Hola, estamos acá de vuelta en la Manzana Escéptica. Mi nombre es Víctor García Belaunde y estamos pasando al lado B ya para finalizar el programa. Esta semana Alessandro Strode y Paola Larrauri se han tomado unas vacaciones, pero prometen regresar el siguiente martes. Bueno, Luis, bienvenido al programa. Vamos a hablar sobre la ideología de género, este tema tan polémico. Espero que no nos critiquen lo de con tus hijos no te metas. Sí, no, nos van a criticar de los dos lados. Porque tú estás de acuerdo con que está bien ese concepto. ¿O? No, sí, pero antes quisiera explicar por qué se llama el lado B. Sale acá la cinta de Moebius. Esta es una cinta de Moebius que cualquiera puede hacer. Y les voy a demostrar lo siguiente. Este es el lado B de la cinta. Fíjense, digamos que yo recorro todo este lado. Esto lo pueden hacer en sus casas y se van a divertir a rabiar. Y siguen por ese lado. Estamos viendo la unidimensionalidad de la cinta del lado B de Luis Arbaiza. Y se van a dar cuenta, sí, pues yo tengo un pensamiento unidimensional. Por lo menos no soy contradictorio, no me contradigo a mí mismo. La cinta de Moebius es un objeto que tiene un solo lado. Entonces, engañosamente yo siempre he dicho el lado B. Y uno piensa, bueno, ¿cuál será el lado A, no? En realidad, el lado A no existe. Mi posición es que en las posiciones epistemológicas o científicas solamente hay una verdad única e indivisible. Solo existe entonces el lado B. Y mi metáfora es la cinta de Moebius. Ahora vamos a la ideología de género. Ahora, claro, en realidad este enfrentamiento de con mis hijos no te metas y gente que salió a marchar y toda esta defensa que ha habido es realmente la lucha de dos ideologías. Porque por un lado está una ideología religiosa, dogmática y racional, frente a otra bien solapa, que se ha mantenido bien solapa, que en realidad también es una teoría irracional, también dogmática, también anticientífica, también antiempírica, que es la teoría queer. La teoría queer básicamente
todos los movimientos gays a nivel mundial y feministas también están basados en la teoría queer. ¿Cómo podrías traducir queer? Queer significa algo así como reina o loca o raro Extraño, o algo raro. extraño, algo así. En todo caso, digamos, es algo así. Mira, y es el meollo asunto de esta disciplina. No sé si no es una disciplina, en realidad. Porque queer es otra clasificación, porque está LGBTI, Ujú. ¿no? O sea, es LGBTI, que es lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, Intersexuales. y ahí a veces le añaden El la Q. Sí, ya, ¿no? pero sí. O sea, Es como- LGBTIQ, es algo así como ser raro. de queer. Ser raro, pero fíjate que al decir ya, mira, este grupo son raros, es como decir, mira, somos como especiales, o somos falladitos, o una cosa rara ahí. Y los que quieren, por ejemplo, tener sexo X en el DNI y no se definen, ¿esos no son los queer? ¿O los intersex? Justo allá voy. Hay 4 dimensiones de la sexualidad Ya. que son completamente independientes una de la otra. Una de ellas es el sexo, o sea, nos referimos a la anatomía. Entonces, en el mundo natural, mejor dicho, en el mundo conocido, en el mundo real, solamente existe masculino y femenino, inclusive en las plantas, como explicó hace poco nuestro amigo, el botánico, que sí quiero decir. Entonces, esto de que yo me pongo X en el esto, o sea, la identidad sexual tiene que ver justamente con la anatomía. Hay poquísimos casos de lo que se llama hermafroditismo, o sea que hay simultaneidad de ovarios y de testículos. Ujú. Mira, pero esos casos son tan raros como el de una persona con 2 cabezas o alguien que tenga 3 ojos, digamos. Ujú. Y Pero la transexualidad es más común, ¿no? Que es la transexualidad es cuando tu identidad sexual no corresponde con tu sexo biológico. ya, ojo que eso es otra cosa. Eso ya no, o sea, un transexual es una persona que si no se ha operado su sexo es masculino, digamos. Entonces, no tiene nada que por eso es una dimensión independiente de la idea o la conciencia de que mi yo es masculino o femenino. Pero ese es un tema tan complejo que yo pienso que merece un lado B aparte. Yo no quiero hablar hoy día ni de transexualidad ni de homosexualidad, solamente de género. Y de eso hay muchísimo que decir. Y ahí voy para allá, mira. Entonces, vamos a entender primero que la teoría queer o esta ideología de género afirma que el sexo es un constructo social, que es un constructo cultural, que digamos que los médicos nace un niño y ellos son responsables, toman la decisión artificial de decir machito, hembrita, o varón, mujer, cuando en realidad el sexo es pura anatomía, o sea, tiene que ver con hormonas, tiene que ver con cromosomas, tiene que ver con el gen CRI básicamente, que está en el cromosoma I, y eso está en todas las especies. Entonces, desde ahí hay un choque frontal de esta teoría queer, de esta ideología de género, con la ciencia. En general, las teorías feministas y estas teorías provienen de esa filosofía posmoderna, como Foucault y esas cosas, que son completamente anticientíficas. Entonces, digamos, todo esto no llega ni a pseudociencia, porque no pretenden ser ciencia, sino más bien para ellos la ciencia es algo que no tiene nada que ver. Entonces, vamos a distinguir, como bien has dicho tú, una cosa es lo transexual y otra cosa es lo transgenérico. O sea, transexual es una persona que siente un rechazo por sus genitales, o sea, por su anatomía masculina o femenina. Un transgénero es básicamente un gay, digamos, afeminado, que no siente rechazo por sus genitales, pero sí adopta roles sociales. Entonces, esos roles sí son completamente artificiales. O sea, digamos que una persona nace en una sociedad que dice, este es un rol para las mujeres, este es un rol para los hombres. Ese rol no tiene nada que ver con su anatomía. Entonces, vamos a centrarnos en esta transgeneridad, que es un tema para analizar. Ahí hay que distinguir 2 conceptos también, el concepto de cisgénero y el concepto de transgénero. Cisgénero es una persona que, digamos, cuyo rol, digamos, es masculino y su anatomía también es masculina. Puede ser gay y puede ser heterosexual. Entonces puede ser un gay cisgénero, es alguien que es masculino. Un gay femenino o muy femenino es uno transgénero, porque aunque su anatomía es masculina y no rechaza su anatomía porque no es transexual, su conducta, su rol es femenino. Y como vimos en unos videos anteriores, no tiene que ver con que su cerebro sea femenino, es completamente masculino como cualquiera, sino que ha decidido en algún momento de su infancia, su desarrollo, qué sé yo, adoptar el rol femenino. Pero fíjate bien, ¿qué es un rol? Todos los roles sociales en realidad son prisiones sociales. Digamos, la sociedad tiene un rol para la mujer, para el hombre, no necesariamente más ventajoso el de la mujer que el del hombre.
ni tampoco uno sobre el otro. También tiene roles para los pobres, para los ricos, para los blancos, para los negros. O sea, todos los prejuicios que tú puedas conocer decantan en roles, en que te dicen, ya, si eres judío, tacaño, si eres negro, no piensas piensas hasta el mediodía, si eres mujer, ándate a la cocina, y ta. Entonces, mi posición crítica a este asunto del género y de la teoría queer es que el género es una prisión, y cuando un gay asume el género femenino, lo que está haciendo es asumir una prisión. O sea, digamos, está cometiendo una decisión tonta, digamos, ¿no? Pero yo creo que acá el punto es que es una decisión propia, ¿no? Sin duda. Y libre, y piensa, las personas se sienten mejor al final y se sienten liberadas cuando hacen lo que dictan sus sentimientos, ¿no? Si se sienten femeninos, quieren hacer lo posible para que su cuerpo se vea femenino. Y si su cuerpo se ve masculino, pues es algo con lo que tienen que lidiar a veces, ¿no? Eso es lo transexual. Claro, el tema transexual. Entonces, hay una cuestión de identidad de género. La identidad de género no corresponde, ¿no? Con la identidad, o la identidad psicológica con la identidad biológica. En el caso de la homosexualidad hay un tema de atracción. Ahí no veo que vaya a haber un trastorno psicológico necesario, porque simplemente tu identidad coincide con tu cuerpo y estás satisfecho. O sea, el gay es hombre o se siente hombre si fuera masculino, ¿no? Simplemente que le atraen otros hombres. Pero si eres transexual, podría ser transexual heterosexual también, por ejemplo, ¿no? Podría ser teóricamente, ¿no? Pero básicamente hay un tema, no quería entrar en el tema, pero ya que estamos en el tema nos metemos. Pero no genera, yo me pregunto como psicólogo, claro, uno tiene que ser bien open mind, ¿no? Yo creo que la homosexualidad no necesariamente, pero la transexualidad sí podría generar una ventaja necesaria en todos o la mayoría de transexuales por esta desincronía que hay entre lo que siento como soy y como veo mi cuerpo, ¿no? Claro, eso es la disforia de género. Claro. Bueno, pero en todo caso, en realidad, las tres condiciones, la homosexualidad, que puede ser cisgénera, el afeminamiento, que es la transgeneridad, y la transexualidad, son condiciones que para esta sociedad ya implican una desventaja y digamos, un golpe a la psiquis. No por la condición por la misma condición, sino por los efectos que eso carga socialmente. No existen transexuales que no sean transgénero. O sea, debería ser independiente. O sea, si mi identidad interior es independiente de mi gusto por el género, entonces yo le diría no tendría que haber coincidencia. O sea, tendría que haber transexuales, o sea, que quieren, digamos, rechazan sus genitales, pero que son masculinos. Eso nunca ocurre. De hecho, la mayoría de por eso yo considero, y lo voy a decir, aunque no es políticamente correcto, que los transexuales son un caso extremo de alienación transgénera. O sea, digamos, es un caso extremo de afeminamiento. O sea, alienación en el sentido de que, digamos, que yo considero natural algo que es completamente artificial y que yo he decidido, digamos. Yo pienso que los gays femeninos han decidido ser femeninos ellos. Entonces, han decidido adoptar ese rol, como dices tú, es su libertad, como la misma libertad que tienen las mujeres árabes de ponerse la burka, digamos, ¿no? Entonces, y la transexualidad me parece que significa en realidad llegar al extremo esa alienación o esa idea, esa fantasía, y pensar que en realidad el yo mismo, su mismo cuerpo debería ser femenino. Un ejemplo de eso es que la mayoría de ellos dicen, cuando yo era niño me gustaba el rosado. Claro. Pero que el rosado implique femenino y el azul implique masculino es algo cultural y de esta sociedad. O sea, no es algo biológico. O sea, nadie nace. Si ser transexual es que te gusta el rosado de niño, es que has sido un alienado de niño. Bueno, vamos a intentar participar de Miss Trans Perú. Ya tengo una potencial invitada para que venga acá al programa. Muy bien. Que va a ser el 3 de agosto, por primera vez en Lima. Va a haber este evento, así que vamos a estar acá atentos para apoyar acá a la comunidad trans. Y tratar, podemos hacer un programa especial sobre el tema de la transexualidad, ¿no? Que me parece importante. Bueno, otra cuestión sobre la ideología de género. Entonces, no apoyas directamente con tus hijos no te metas. Porque tú has dicho que en biología existe solamente masculino o femenino. Sí. También tienen un contenido psicológico de construcción. Eso es el género, justamente. Un rol femenino y masculino que no le conviene ni al hombre ni a la mujer, porque son prisiones, tanto para el hombre, porque tiene que comportarse de una forma, como para la mujer, que tiene también que comportarse de una forma generalmente desventajosa frente a la otra. Entonces,
tú eres gay y encima asumes un rol femenino que es el de segunda en las sociedades patriarcales, es una gran estupidez. Y eso es lo que reivindican, por ejemplo, la teoría queer. Una cosa falsa también, dos cosas voy a agregar. Una cosa falsa que dice la teoría queer es que existen más de dos géneros. O sea, que existe el masculino, femenino y luego hay sexo, mejor dicho, género fluido, género no dicotómico y una serie de cosas raras. En realidad lo que eso significa es varios grados de afeminamiento. O sea, del masculino a ciertos grados de afeminamiento sale todo esa ¿Cómo mides eso? Bueno, sí, no se mide, pero se observa. Lo agudo del tono de la voz. Es cualitativo. Un poquito más, cada vez más fuerte, digamos. O sea, cuando dicen esas cosas, no están hablando de nuevas cualidades, sino de la misma cualidad, pero menos intensidad. Lo último que quería decir es que yo considero que todo este rollo queer es homofóbico y es auto-homofóbico, o sea y proviene de cierto envejecimiento producto de la discriminación. Voy a dar un ejemplo, y con eso termino. Hace un tiempo yo me fui al Nuevo Perú a una reunión GLTB, que iban a hablar unos GLTBs, y no me sorprendió porque siempre lo he escuchado muchas veces que los líderes GLTB se referían a sí mismos y a los gays del público, habían heteros y gays en el público, como las locas o las maricas o la maricona, palabras denigrativas. Entonces, como yo tengo el concepto de que estos rollos son autodiscriminativos, son auto-homofóbicos, sin conciencia, no me sorprendió, pero no dejé de decirles, no, mira, ¿por qué no usar, en vez de usar esos términos, por qué no usar el término personas? Así de simple. Y tampoco me sorprendió, aunque se sorprende, la gente se sintió terriblemente ofendida que les proponga llamarse personas y no cabros o mariconas y cosas por el estilo. Y que incluso fui abucheado por haber hecho esa crítica, lo cual prueba que hay un momento de tal interiorización de la discriminación que vas a pelear con uñas y dientes para conservar tu bajo estatus social. Yo creo que es importante cuidar las formas, cuidarse políticamente correcto, sobre todo en esta etapa de transición, ¿no? Donde todavía hay mucha homofobia. Pero si estás en un ambiente donde sabes que nadie es homofóbico, ¿por qué no? Yo a veces a unos amigos gays les digo, oye, no seas cabro. O sea, yo pienso que todos... y saben, obviamente, que no soy homofóbico, pero es un... Pero yo pienso que todos esos eran homofóbicos, o sea, ¿sí? auto-homofóbicos en el sentido de que... es como decir, ya, yo soy leproso, ya la sociedad me condena a mí como leproso, como el inferior, como el peor estatus, pero tú también. Entonces, como diciendo, te bajo de tu nube y ya, yo estoy abajo, los dos estamos bajos. Pero en realidad lo que debería uno pensar es, no, los dos somos personas, somos iguales a los de allá. Esa es una verdadera rebelión contra el género. Entonces, ¿qué salida le ves a ese tema, ya para cerrar? Yo pienso que la salida es dos cosas. Uno, que la lucha GLTB está completamente mal enfocada. Para empezar, se enfocan, por ejemplo, generalmente en victimizarse o ver víctimas. Por ejemplo, mataron 15 travestis el año pasado, pero esos travestis pertenecían al lumpen, o sea, eran prostitutas, lumpenes, que entre drogas y cosas y vinculados a la delincuencia mueren. Y yo me he dado el trabajo de contar los eventos de violencia del año pasado y la mitad de las veces el que asesina es el gay. Entonces, es falso eso o sea, yo estoy en contra de ese concepto de crímenes de odio, que no se corresponden a lo empírico, a lo real. Sí, ¿Cómo vas a estar en contra? O sea, estoy en contra de que se diga de que o sea, digamos que los crímenes sobre gays, los matan por ser gays. Yo pienso que los matan porque están en la calle prostituyéndose. Bueno, pero se tiene que comprobar, pues, en el juicio. Si es que tú matas a alguien por una cuestión circunstancial, es distinto porque no sé, te estás vengando o por defensa propia. Pero si se comprueba en juicio que tú matas a alguien únicamente por su raza o por su orientación sexual, entonces sí es un agravante en el juicio y sí se aplica la ley de crímenes de odio. Ya, ese sí, de acuerdo. Y eso creo que está bien que el Estado lo diga, porque el Estado tiene que decir que está mal ser racista, que está mal ser homofóbico, y que si tú matas únicamente por eso, no amenazas a una persona, al gay que ves en la calle, o al transexual que estás amenazando a toda la comunidad trans. Ya, pero sí, estoy de acuerdo contigo, ¿no? pero seamos empíricos. Ha habido, digamos, tantos crímenes de un pata que mató a un gay como gays que mataron a un pata. Eso es lo que, por lo menos eso pasó el año pasado y yo conté. Para cerrar, quiero decir que tampoco el problema es el problema del matrimonio gay.
Ni los crímenes de odio, esa victimización. El gran problema de los gays es dejar de odiarse a sí mismos. Ese es el gran problema. Claro, pero sería de gran ayuda que haya solidaridad. Eso es cosa de los psicólogos. Ya. Claro, pero el Estado sí puede demostrar y decir que ser homosexual con leyes como esta, como los crímenes de odio o el matrimonio igualitario, el Estado sí da la cara por los gays peruanos y sí los protege, y eso genera otra actitud. Claro, pero no tan trascendentemente como la propia aceptación, la propia autoestima y esas cosas. Yo he estado en países, por ejemplo, yo he estado en países donde tienen todo, todo, matrimonio, adopción, y siguen viviendo todos en el mismo gueto y, digamos, en el mismo embellecimiento social. Lo que pasa es, digamos que eso, como digamos Ramón Castilla decretó se acaba la esclavitud, pero seguían esclavos en su mente, digamos. Es que eso pasa siempre, o sea, cuando cambiaron las leyes y comenzaron a liberar a los esclavos, la mayoría de gente no estaba de acuerdo. Los esclavos mismos a veces no querían ser liberados y hay una resistencia al cambio de mentalidad. Pero cuando el Estado es el que da el primer paso del avance social, al final lo demás es más fácil que siga que si tienes un Estado en contra o neutro, ¿no? Sin duda. Entonces, pero el cambio, ese es el paso, ¿no? Claro, pero la mentalidad va a demorar, pero el Estado tiene que del problema está acá, más que en la calle. O sea, tu vida no va a ser infeliz porque no te puedas casar, pero si tu vida va a ser completamente infeliz si tú no te aceptas a ti mismo. Y te aceptas que puede ser cualquier cosa, no solamente un rol estereotipado. Pero, por ejemplo, un transexual es fundamental. Pero es otro tema, el transexualidad es otro tema. Claro, es otro tema, pero en el caso de la transexualidad creo que afecta más, ¿no? Porque no puedes conseguir un trabajo. O sea, tú quieres vestir como lo que te sientes, que eres mujer, digamos, pero se nota que eres genéticamente hombre y tienes tu DNI que dice que eres hombre, entonces va a ser difícil, ¿no? En ese caso hay una desventaja. Ese es un tema completamente distinto, pienso que hay dos posibles causas de la transexualidad. Uno puede ser un asunto genético y otro puede ser un asunto psicológico. Sin claridad sobre esas cosas es difícil opinar, pero lo que sí estoy de acuerdo es que si uno tiene un rechazo por sus genitales, la única solución es sacarlos, ¿no? Excelente, Luis. Estuvimos ya cerrando el programa en el lado B con Luis Arvaiz hablando sobre la ideología de género, donde no todo es negativo, inclusive para los escépticos acá. Esta fue una edición más de La Manzana Escéptica. Estuvimos hablando sobre el sexo en las plantas, sobre el intercambio de fluidos, también en la economía, el intercambio económico, y cerramos en el lado B con la explicación del nuevo logo de Luis Arbaiza, que es la cinta de Moemios, que es una cinta unidimensional, y hablamos de la ideología de género. Bueno, espero que les haya gustado el programa. Esta fue una edición de La Manzana Escéptica. Mi nombre es Víctor García Belaunde y los invito a seguirnos en la próxima edición. Chao.